Hola, buenas noches y bienvenidos a Archivo de Castro. Estamos en nuestra primera entrevista, nuestro primer podcast, y estamos con Emiliano Ciarlante. Yo conocí a Emiliano porque él tiene unas ilustraciones magníficas que me encantan, que están en San Telmo. Él tenía una forma de contactar a través de la ilustración, le escribí y ahí nos conocimos. Y bueno, hoy está en mi casa y tengo la oportunidad de conversar con él. La primera pregunta es, ¿quién es Emiliano Ciarlante? ¿Quieres presentarte, por favor? Sí, es la pregunta que más me cuesta responder siempre, el quién es. Creo que puedo, más que decir quién soy, que es siempre una gran incógnita, lo que puedo decir básicamente es qué es lo que hago. ¿Qué es lo que hago? Y lo que hago es editar revistas, hacer ilustraciones, escribir, organizar eventos, hacer pegadas callejeras, todo girando bastante lo que respecta a mi obsesión por lo visual, por lo gráfico, pero extendiéndose a distintas ramas. Bien, yo creo que si ahondamos un poco en la obsesión, luego vamos a poder hablar mejor sobre las ramas, porque la obsesión es un poco como el tronco. Antes conversábamos, me contabas un poco que te sentías como un voyeur, la obsesión por lo visual. Quiero que me cuentes un poquito más sobre esa obsesión que desembocó pues en tus dibujos y en lo que estás haciendo. Sí, totalmente. Es una obsesión visual que se remonta definitivamente a la infancia. Yo no sé si llama, no sé cómo llamarlo. Hay veces que diría que es también una imaginación hiperactiva, una, un interés por lo monstruoso también, por lo que escapa de la realidad y un sofocamiento por la realidad desde muy chico. Un inadaptado desde nacimiento. Bueno, bien. Cuando tuve constancia de tu existencia, fue a través de tus pegadas de cartelería en San Telmo. Antes de hablar del tema, que me parece muy interesante porque habla un poco pues sobre el estado político y social, las ilustraciones que yo conocí de Emiliano eran sobre Bullrich, Netanyahu, Milei y demás fascistas que hoy en día condicionan la vida de todos los seres humanos en este planeta que gira alrededor de esta estrella pequeña, el Sol. Bueno, volviendo un poco al tema, háblame de tu experiencia con las pegadas, qué te aportan las pegadas, por qué pegas carteles en la calle. El porqué es, lo reduzco a esta idea de desbordar la imaginación sobre la realidad. Cuando uno es capaz de construir imágenes, sonidos, secuencias cinematográficas, cualquier forma de creación, tiene inexorablemente el anhelo de volcarlo sobre la realidad. Y en el caso de las figuras políticas y el trabajo que he hecho de pegada callejera y cartelería en contra de ciertos políticos, es por un lado esa necesidad de desbordar lo que está pasando en mi mente sobre la realidad y transformarla, y a la vez es netamente el desprecio que siento por la autoridad, y quien gobierne, voy a seguir molestando porque es algo que por un lado lo siento como un deber, no en términos de un imperativo ajeno a mí, sino que nace de mis entrañas, un arte que no ridiculiza la autoridad, que no pone en cuestionamiento lo establecido. A mí la verdad directamente me aburre. Es como una cruzada contra el aburrimiento también. Me gusta eso de la cruzada contra el aburrimiento. Precisamente en la página web Archivo de Castro la frase de introducción, ¿no? Es que el aburrimiento es contrarrevolucionario siempre, ¿no? El aburrimiento siempre favorece a la continuidad del orden establecido. Antes de pasar a analizar más tu obra, estábamos hablando del tema de
de la pegada de carteles. Y también hablabas de la organización de eventos, que yo eso lo conozco un poco menos. Entonces, cuéntame un poco, pues, qué tipo de eventos organizas, qué eventos has organizado y qué eventos estás organizando ahora. Claro, sí. En los eventos, la intencionalidad ha recaído sobre esta necesidad, diría, porque ni siquiera es una idea, es una necesidad de generar portales en donde ocurra, donde los participantes de lo que está ocurriendo en ese momento, en esa noche, en esa muestra, en esa fiesta, lo que sea, en algún punto puedan sentir algún grado de trascendencia, transfiguración, algo realmente transformador. Algunas veces lo he conseguido, algunas veces no. Y cuando digo transformador no es que yo quiero transformar a los demás, es que quiero que todos los transformemos y generar una plataforma, un espacio donde sea posible esa liberación, una liberación de la que está fuera de mi propio control también. Pero para generar esos espacios tienen que darse condiciones materiales que muchas veces son muy difíciles de alcanzar, sobre todo en esta época tan moralista. Si tuvieras que destacar uno de los eventos en los que, digamos, has sido parte de la organización, ¿quieres destacar alguno? Claro. Hubo un evento en particular, estamos hablando año 2019, febrero 2019 para ser más preciso, que armamos un evento en Córdoba, en provincia de Córdoba, en un lugar que se llama Cabana, un predio en el medio del campo, rodeado de bosque, con un grupo, era un grupúsculo, tal vez estamos hablando de unas 80, 100 personas, tal vez menos que 100, 80, digamos. Lo que ocurrió esa noche en ese lugar, lo que despertó en la mente y las sensaciones de las personas que formaron parte de eso en ese momento, ha adquirido te diría, un matiz onírico en el anecdotario de esas personas, porque cuando lo rememoran, cuando tienen una remembranza de lo que ocurrió en ese momento, lo hacen desde ese lugar, como si hubiera sido un sueño. Y digo, poder haber generado esa especie de situación onírica en la memoria de los demás, de algo diferente que convocó aspectos de ellos mismos que desconocían de sí mismos, de los míos ni te cuento, porque yo mismo también me encontré así en unas situaciones increíbles. Ahí pinté en vivo una de las obras más grandes que he hecho en mi vida, de hecho se llama Misa Negra, que es una obra gigante, goyesca, brutal. Y bueno, es que eso es lo que ocurre justamente cuando uno crea espacios de incertidumbre, de misterio, de apertura creativa, apertura mental y sensorial. Uno se da cuenta, wow, cuánto me desconocía, loco, mirá lo que estoy haciendo ahora, no me sabía que podía hacer esto. De hecho es algo muy interesante. Bien, perfecto. Hablando de los eventos, hablando de la creación, vamos a ir un poquito más conociendo tus facetas. Ahora sobre la mesa, Emiliano ha puesto, estamos en mi casa, y él sobre la mesa ha puesto las revistas de La Llaga, creo que son 4. Me gustaría un poco que me contaras las revistas de La Llaga. La llaga ya, el título es bastante significativo, ¿no? Porque una llaga es el resto de una herida, ¿no? Y mirando las revistas, la verdad es que, por ejemplo, aquí tengo esta, ¿qué número es la que tengo ahora en la mano? El primer número. El primer número es un rostro sufriente, con color, que abre la boca y parece gritar. Y el número 2... El número 2 es, digamos, otro rostro que, más que sufrimiento, tiene una especie de placer un poco extraño. Y el número 3 es... Este no es un rostro, este es un poco diferente. Pero siempre es una estética que satura toda la superficie del material como llenándolo todo. Bueno, de La Llaga te voy a hacer diferentes preguntas. Lo primero que te voy a preguntar es la historia de La Llaga. Cuéntame un poco cómo se inicia la revista. La revista se origina en el 2017 como una respuesta frente al avance de la corrección política,
de la peste moralista, con la cultura punitivista, condenatoria, moralista, señaladora, frente a ese ahogo y a la desesperación de ver ese contagio ideológico que avanzaba sin parar, nace esta revista como una respuesta desesperada a eso. Por eso particularmente el primer número va y ataca derecho a lo que es la progresía. Bien. Entonces la llaga, digamos, es una herida del punitivismo y la corrección política. Hablemos un poco del contenido. El contenido, desde luego, es muy visual. Y tengo que ser sincero, los textos no he tenido tiempo de leerlos todos. Pero sí que me gustaría un poco, ya tenemos, digamos, el leitmotiv, el principio por el cual la revista se origina. Y aquí me gustaría hacer una digresión. Argentina está camino, digamos, de un régimen fascista devenido por el caos pasallesco de Milei. Y en ese sentido, la llaga es anterior a esto. Es decir, la llaga surge del sustrato social que después va a devenir en el acontecimiento del presidente payaso fascista. Entonces, volviendo un poco atrás, háblame de los contenidos y luego hablaremos un poquito más de Argentina, de Milei y un poco, pero creo que he hablado demasiado. Vamos un poquito a ver los contenidos de la llaga. ¿Qué podemos encontrar? Y habla también un poco de cómo han evolucionado los diferentes números. Vale, bien, sí. El número 1 tiene básicamente 2 segmentos. Hay un segmento que es literalmente confrontativo con la progresía en términos teóricos, directamente con la palabra explícitos, de ataque a la progresía, desde la nota editorial que yo escribí hasta los autores que convoqué para escribir, autores, autoras que van directo al ataque contra el avance de esta peste moralista, como estábamos hablando. La segunda mitad del primer número ataca esa misma moral, pero no desde una ofensiva, si se quiere, ideológica, sino desde experiencias controversiales, enigmáticas y disruptivas por sí mismas. Entonces, te puedes encontrar testimonios, cartas, textos que no buscan necesariamente atacar a la progresía, pero que de por sí tienen una naturaleza tan subversiva y disruptiva que terminan haciéndolo. Estoy hojeando el primer número. En el primer número vemos... Es interesante porque hay como dos estéticas diferenciadas. Hay una estética de dibujo bastante orgánica y luego hay una estética más simplificada. Y me interesa en el sentido de que la forma más simplificada es un poquito, digamos, más como... sí, confrontativa, como dice aquí el autor. Pero también como más, digamos, de publicidad. Y luego tenemos las formas más orgánicas que parecen casi una especie de tótem. O sea, tienen mucha más fuerza. Avancemos hacia las formas orgánicas. Hay un contenido sexual bastante evidente. Y sobre todo hay un contenido anatómico muy desarrollado junto a los textos. Las formas orgánicas son bastante simbólicas en el sentido de que hablan, digamos, del origen de la vida, la corrupción. La corrupción creo que es algo que atraviesa toda la revista. Entonces quiero que me hables un poquito de esta estética orgánica que se desarrolla un poco como símbolo de una especie de sociedad que se reproduce a través de la corrupción. Sí, totalmente. En lo orgánico, la estética, hay por un lado
lo que vos bien decís de ese desmantelamiento de los aspectos más grotescos de la sociedad, de la hipocresía cotidiana, pero también hay un desnudamiento del cuerpo y de las sensaciones que empieza a acontecer de la mitad de la revista hasta el final, donde básicamente lo que la revista se puebla de testimonios y escritos sobre experiencias corporales. Ya no es más una enunciación ideológica antiprogre y se transforma en una especie de voz de la carne, de la carne más, como te decía anteriormente, disruptiva. Y ahí, bueno, ahí... Vale, yo quiero hacer, digamos, un matiz con el tema del adjetivo progre, porque de alguna manera, y estoy viendo ahora el dibujo sobre la tribu, en realidad creo que tu confrontación con la progresía es simplemente porque te relacionaste con la progresía. Si hubieras ido a catequesis, tu problema hubieran sido con los católicos. Es importante porque aquí dice la tribu es fundada con la sangre del condenado. Y eso vale para todas las tribus, no para la tribu progre. Es decir, es un término generalista donde la identificación de grupos se basa en la ejecución y en el holocausto del diferente. Entonces quiero que me comentes un poco esta imagen. Le estoy mostrando ahora mismo una imagen donde hay una especie de tablilla religiosa y un grupo de individuos, mitad humanos, mitad simios, organizan una especie de un ritual de unión donde se sacrifica a una persona. Entonces está el sacrificio que unifica a la tribu y la ejecución del individuo no perteneciente. Quiero que me hables un poquito más de esto. Totalmente, es un tema que diría que es un leitmotiv. Es mi obra, sin duda, y tiene que ver con patrones de comportamiento propio de nuestros orígenes como seres humanos. Es de ahí, básicamente, y para tal vez resumirlo, mi creencia, no sé si es una creencia, diría que es lo que veo sencillamente, es que el problema no radica en un sistema opresivo que se implanta sobre el ser humano, como tal vez lo dicta la imagen estereotípica de un chip que te meten en la cabeza o de la educación que te incorporaron, sino que realmente traemos con nosotros una herencia, una ancestralidad de represión y de control y de persecución y de sacrificio y de asesinar a la normal. Bueno, seguimos con la llaga y hemos hablado un poco del contenido del número uno. Ahora te voy a preguntar un poco pues el recorrido, digamos, a través de los años de la llaga, cómo se distribuye, cómo se financia y cuál es, digamos, tu idea con la revista, porque la revista sale un poco cuando se puede, ¿no? Háblame un poquito pues de cómo se distribuye la llaga y cuál es tu plan y cómo la ves en el futuro. Bien. El cómo se distribuye es mano a mano, es una distribución personalizada. El plan, no sé si hay un plan, la verdad, es más compulsivo lo que parece. Tal vez uno ve el resultado más materializado, sistematizado, pero la realidad es que es algo que nace de las entrañas, no solo mías, sino yo diría que es algo del espíritu de la época que también va gestando cada número. Y después, con respecto al cómo se financian, desde mi billetera, básicamente, mis ahorros. Y la realidad, si voy a ser sincero, es que la ganancia es nula. Es algo que lo hago estrictamente ad honorem. Bien, vamos ahora a la pegada de carteles. Yo he conocido la pegada de carteles sobre Bullrich, Netanyahu, Milei y también el policía antidisturbios. Entonces cuéntame un poco cómo nació esa pegada de carteles
¿Y por qué la relación entre Netanyahu, Bullrich y Milei? ¿Por qué la decisión de elegir a estas tres figuras políticas? El ensañamiento con Bullrich se remonta a instancias previas a la de este gobierno, porque es un personaje que desde largas décadas se ha encargado de... es un personaje totalmente camaleónico que ha ingresado y salido de distintos proyectos políticos, pero siempre con la misma bandera, que es la de la represión y la destrucción de la vida. Es una psicópata de características muy particulares, Patricia Bullrich. Puedo desarrollar un poquito más al respecto. Fíjate, de hecho hice varias pruebas de ese retrato y empecé a investigar el personaje, empecé a hablar con personas, amigos que conocían su biografía más a fondo, y dije, mierda, no, es un personaje singular en su apetito de destrucción, en su convicción de que reprimir y matar va a solucionar algo en el mundo. Es increíble su ensañamiento en ese sentido. Por eso me pareció que merecía una muerte espectacular. Y ahí pensé en el suicidio. Digo, bueno, voy a hacer que se pegue un corchazo y le exploten los sesos. Describe un poco cómo es la imagen. La imagen es Patricia Bullrich disparándose la cabeza, volándose los sesos, con una mirada altiva, con la convicción de un psicópata, de una persona que hasta el último momento, y aún cargando sangre en sus manos de la muerte de inocentes, dice, yo lo que hice estuvo bien, era necesario y ahora tengo que morir. Haber llegado a ese punto de análisis con el personaje, haber visualizado imaginativamente cómo sería el suicidio de ella, fue toda una tarea que inevitablemente me vinculó con otros personajes, y en este sentido Milei me parece un personaje más patético, más bajo. De hecho, por eso su dibujo es el chabón se está ahogando con semen en medio de un bucaque, el cual hay un montón de glandes circuncidados del Mossad. Una peterita. El texto que figura en el dibujo es peterita del Mossad, y es un término completamente humillatorio, porque la verdad que su existencia es completamente humillatoria. Un personaje que se rebaja ante los intereses de otros que están por encima de él, y que después eso mismo que él absorbe de humillación lo aplica sobre los más débiles. Es el sistema propio del poder, ¿no? Chupar la pija de los amos y después ir y latigar a los más débiles. Y insiste en eso. ¿Cómo es la figura kiss up and slap down es el término que se usa en inglés para eso. Chupar culos y después dar un cachetazo a los que están abajo. Entonces me parecía que era un personaje que ni siquiera poseía una profundidad, incluso como Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich me parece un personaje decadente, pero en su apetito de destrucción me parecía que aún era un poco más interesante, o más profundo, entre comillas, gigante. Pero este personaje me parece absolutamente denigratorio. Bueno, para quienes no somos argentinos, ¿cómo llega, digamos, bueno, Patricia Bullrich ha estado en diferentes gobiernos, es, digamos, una constante en el siglo XXI argentino, y siglo XX incluso? Ahora eso no lo sabía, pensaba que su recorrido empieza en el 2000. Vale, ahora me contás un poquito más sobre eso. Y sobre todo quería preguntarte, es muy simple la pregunta, ¿por qué Milei gobierna Argentina? ¿Por qué Milei gobierna Argentina? Y es una pregunta interesante la que me estás haciendo. ¿Y hagamos una pausita? Me estás escuchando. Vale, esto cortalo, igual cosa. Yo creo que en buena medida por decisión popular, y esa es la parte más siniestra de todo. Por decisión popular, porque Argentina es un país culturalmente vinculado con la represión, la tortura, la persecución, el militarismo. O sea, somos fascistas,
Matamos a todos los negros, matamos a todos los indios. Es un país sanguinario. Y en esto soy completamente controversial. Y hay gente que se enoja conmigo. Pero es lo que somos. Es la esencia de esta cultura de mierda. Perdón que sea tan... Es la realidad. Este fin de semana sobrevuela Buenos Aires los F-16. No sé si quieres decir algo sobre los F-16. Sí, es la burda ostentación de un gobierno patético, cipayo, entregado a intereses ajenos, extranjeros. Pero más allá de eso, hay algo que a mí me interesa mucho, que es pensar en cuánto representa estas figuras decadentes a lo que somos como pueblo y como sociedad, que es la pregunta que muchas veces no se hacen, porque en el análisis crítico sobre Milei que hace la izquierda, que hace el peronismo, las disidencias políticas, etcétera, siempre es desde una otredad. Es el otro está mal, él es el enfermo, él es el perverso, ellos son los represores, siempre son los ellos. Pero en La Llaga los enfermos son todos los personajes. La enfermedad es todo, es el todo, ¿no? Entonces, digamos que tu principal disidencia es que la enfermedad no es el otro, sino que todos somos unos enfermos y simplemente es un reflejo de la situación. La tercera figura tiene mucho más poder que las dos anteriores. Hablemos de Netanyahu, que le reservas un final a los Führer. Pero mi pregunta es, ¿qué es o quién es Netanyahu en Argentina? Sí, como decía Hannah Arendt, la cuestión de la banalidad del mal, esto es lo mismo. Yo diría que la relación de Israel y el sionismo con Argentina es de una absoluta vulgaridad del poder y de la sumisión. Y nada más. Ni siquiera requiere una gran profundidad de análisis. Es eso y nada más. Es alguien más chico sometiéndose a alguien más grande para beneficio propio. Es así de triste, absurdo y vacío, al final de cuentas. En La Llaga siempre hay cuerpos que se someten prácticamente hasta ser aniquilados. Es precisamente este argumento del el chico que a veces incluso con goce se somete al poderoso hasta ser absorbido en su propia esencia. Al final somos, digamos, una civilización, una sociedad donde los pequeños, forzada o voluntariamente, se disuelven hasta orgánicamente, como en tus trabajos, para alimentar a los poderosos. Somos solo una cuestión bulímica. Creo que no tengo mucho para acotar lo que vos estás diciendo, porque coincido completamente. Es un patrón de comportamiento que a mí me sorprende que con el paso de los siglos como seres humanos nunca hemos revisionado y hemos intentado cambiar. El esclavo, la sumisión, y volviendo a este término que me gusta mucho en inglés, que es kiss up and slap down, esa cuestión de someterse al que está más arriba y humillar y pisotear al que está más abajo. Y es un patrón que es tan vulgar y tan absurdo y tan burdo, pero del cual no hemos podido liberarnos con el paso del tiempo. El fenómeno del pensamiento gregario, del grupo, de la tribu, del líder, del mesías, la salvación, la utopía, la gran cruzada por salvar al mundo. Es increíble que sigamos rebotando una otra vez en lo mismo. Es hasta tonto. En el número 3 de la llaga llamas a matar los zombies, kill the zombies. ¿Quiénes son los zombies? Y en ese momento claramente la gran masa poblacional que acató todas las... No solo que acató, sino que además enjuició, condenó y denunció a quienes no acataban las restricciones sanitarias que se impusieron en ese momento. Fue una época que dejó
claro y mostró muy tórridamente lo que somos. Porque claramente una humanidad consciente, pensante, cuestionadora no se hubiera sometido de una forma tan triste a los mandatos de las instituciones. Pero bueno, nos demostró lo que somos y las consecuencias de eso las seguimos viendo hasta este momento. En ese momento estabas hablando de la pandemia. Yo, por ejemplo, defiendo la tecnología de las vacunas. Me parece que las vacunas son necesarias. Entonces, no es una cuestión de ser antivacunas, porque muchas veces se reduce a una especie de terraplanismo, cuando lo que estamos hablando es de control social, de la autoridad sobre los cuerpos. Entonces, cuéntame un poco cómo fue la situación en Argentina. En Argentina dependió mucho de en la ciudad, el lugar, la ubicación, pero en definitiva fue muy restrictivo, duró mucho tiempo, fue una de las cuarentenas más largas, tuvo distintas etapas, momentos de subida, momentos de bajada, momentos de subida de vuelta, fueron como, diría yo, oleadas represivas y se fue desarrollando de esa manera hasta que en algún momento fue, entre comillas, bajando las órdenes restrictivas, pero vuelvo a insistir en esto, lo que quedó y lo que dejó en la mentalidad colectiva fue terrible, porque se naturalizó horrendamente el acatamiento como una forma de orden social, de necesidad. Y seguimos viendo eso hasta el día de hoy. El acatamiento como una necesidad social, una urgencia necesaria. En el número 4 hablas de sociedad zombie. Estoy hojeando ahora mismo la revista. Me gustaría avanzar un poco en el concepto de sociedad zombie. ¿Qué es la sociedad zombie? Y, y cómo los zombies configuran una sociedad. Yo diría que una sociedad zombie, antes que nada, no es una sociedad. Porque al menos la idea que uno tendría de la sociedad que es una comunidad de seres humanos pensantes que buscan relacionarse y encontrar puntos de encuentro, expandirse. Claramente no es una sociedad de entrada, es una sociedad antisocial, porque está completamente demarcada por un pensamiento gregario, tribal, una figura de líder y la sumisión. Entonces, ya de entrada diría que no es una sociedad. Por eso siempre me río que digo que los antisociales por ahí somos más sociales que los supuestamente sociales, porque en realidad la sociedad es lo más antisocial que puede haber. Como diría Schopenhauer, una de las peores invenciones que han existido en la historia de la humanidad, la sociedad. La revista se centra en el concepto de tabú. Hay una serie de ilustraciones donde una especie de seres que diría que son como enfermos de lepra se cubren los ojos en su ceguera, mandan callar y guardan una especie de celda donde parece haber una criatura. Entonces, me gustaría que relaciones un poco el concepto de sociedad zombie con el concepto de tabú. Luego vamos a hablar de la estética de tu trabajo. Bueno, en cuanto a eso, sociedad zombie, el tema del tabú es algo muy interesante porque se remonta a orígenes incluso previos al desarrollo de los monoteísmos, al desarrollo de lo que uno cree como las estructuras represivas fundacionales. Es algo más oculto, más misterioso, que nos remonta a un lugar muy primitivo del ser humano. Y es en lo que insiste la revista todo el tiempo. Y estas figuras de homínidos no son más que metáforas de lo que somos y busca realmente llegar al hombre simio, a nuestros orígenes. ¿Dónde empezó la tribu? ¿Dónde empezó el líder? ¿Dónde empezó el tabú? ¿Quién dictamina lo que se puede decir o no? ¿En qué momento naturalizamos esto? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? Es más profundo de lo que creemos. Está en nosotros. Bien, perfecto.
Eh, Volviendo un poco a la pegada de carteles, uno de tus carteles, digamos, era una especie de desafío a la autoridad en el que animabas al consumo de una sustancia. No voy a decir cuál, no importa. Ahora mismo están, digamos, asesinando un poder imperial estatal en el nombre de la lucha contra el narcotráfico en aguas internacionales. En el Mar Caribe están, digamos, siendo asesinadas personas que van en lanchas por portaaviones del ejército de Estados Unidos con miles de millones de dólares extraídos del trabajo de los laburantes que se dedican a ser usados en misiles para atemorizar en Venezuela. No soy un gran partidario de Maduro ni de asomo, pero me parece que la pasividad internacional con las agresiones de Estados Unidos es tremenda. Entonces, el tema de la cocaína, los ataques, la pregunta es simple. ¿Qué es la cocaína en esta sociedad y cómo funciona la dialéctica de la drogadicción para imponer medidas represivas que llevan incluso a tirar misiles? Y de lo que estamos hablando en definitiva es, al final de cuentas, del prohibicionismo, que es la forma que tienen los verdaderos narcotraficantes, los verdaderos criminales, de seguir manteniendo un orden establecido en el que ellos siempre salen ganando y el que puede justificar todo tipo de medidas represivas. Cuando yo hago este dibujo grosero en un punto, sí, es una niña con un plato, con una montaña de coca y líneas peinadas sobre ese plato y dice "Say yes to cocaine". Cuando yo hice eso, más allá de la intención rimbombástica, el dibujo, lo que sea, lo que buscaba era descontracturar el tabú a través de un poco de humor, a través de un arte más cáustico. No es que estoy diciendo que los niños tienen que tomar cocaína. Y eso es la lectura literal que hacen los moralistas, los ignorantes. Yo quería hacer algo que descontracturara la tensión que hay en torno a esa temática. ¿Por qué? Porque el prohibicionismo existe no solo por determinación, y ahí volvemos a esta pregunta de si realmente el control y la represión proceden de factores externos, y en realidad muchas veces proceden de factores internos, porque en realidad el tabú sobre la merca procede de la gran mayoría de la población. No es algo que se lo instalaron, no, lo repiten como loros, todos no, que incluso con otros psicoactivos el tabú un poco se está lentamente como desvaneciendo con respecto a la marihuana, a los psicodélicos, etcétera. Pero la cocaína permanece en un lugar de lo innombrable, que en realidad esa innombrabilidad, ese aspecto de tabú que rodea a esa temática es lo que justifica el prohibicionismo y es lo que hace más poderoso a lo que ya sabemos quiénes son. Es así. ¿Por qué está mejor vista la marihuana que la cocaína? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué está mejor vista la marihuana que la cocaína? Yo supongo que hay un aspecto del deseo con respecto a la cocaína que molesta. Se podría decir que tal vez hay un registro de índole cristiana o más atrás incluso, porque libera el deseo, convoca el deseo, nos vuelve más inmorales, lo cual no me parece mal, tal vez amoral sería la palabra correcta. Entonces, entrar en un campo donde el deseo se vuelve una realidad, una realidad, ¿cómo te podría explicar? Apabullante, fuerte, exalta un aspecto que te puede llegar a convertir fácilmente en una figura antisocial, mientras que la marihuana es una droga que, bueno, puedo fumar, vas a trabajar, puedes ser un ciudadano leal,
podés seguir cumpliendo con tus funciones, no va a hacer ningún daño. La cocaína, más allá de que hay cocainómenos funcionales, y conozco varios, aún así resguarda ese aspecto como satánico del deseo que molesta al discurso civilizatorio. Bueno, vamos a hablar ahora de tu estética. Y la verdad es que es una estética bastante variada. O sea, hay varios registros. Un registro como más orgánico. Yo creo que te vuelves orgánico cuando quieres expresar tus ideas y te vuelves como menos orgánico, más propagandístico cuando haces una crítica social. Es decir, de alguna manera, cuando representas al otro es como más esquemático, más publicitario, y cuando profundizas en ti es como más orgánico. Tus dibujos son esencialmente anatómicos, está muy presente el cuerpo humano, un cuerpo humano que se degrada y se degrada de una manera muy triste, porque realmente viendo tus dibujos es como una degradación para absolutamente nada. Es como el cuerpo humano destruyéndose para ser disuelto en la nada. Vamos entonces a dividir la pregunta, es decir, la estética cuando criticas colectivos o cuando criticas entidades que no te gustan y la estética más orgánica cuando te centras en lo tuyo. Y me gustaría que hablaras ya no solamente de lo orgánico, sino sobre el tema de la descomposición. Si alguna vez escribo un texto sobre ti, yo creo que lo titularía el arte de la descomposición, porque casi que ver tus dibujos es un catálogo de la fragmentación y la degradación de la anatomía humana. En un punto muy importante y clave de todo lo que yo hago es una descomposición para encontrarnos con nosotros mismos y morirnos de risa o de asco o como quieras de lo que somos, pero para comprendernos, para hacernos cargo también y de repente visualizar otra manera de ser nosotros, de relacionarnos. Es una descomposición pensada en clave de reencontrarnos con uno mismo, y es ahí donde la revista no hay que dejar nunca de lado este aspecto que es el aspecto colectivo. No son solo mis voces las que están anidadas en la revista, sino la de un montón de autoras y autores que están básicamente no repitiendo lo mismo, pero son voces que están convocando lo mismo, la misma necesidad de encontrarnos y de decir, dejemos de lado todos estos tapujos, todas estas máscaras y un desnudamiento necesario para realmente encontrarse, no ya en la hipocresía de lo social, sino como una comunidad. En ese sentido de construir una comunidad, casi que me planteas la degradación del cuerpo humano como una etapa, como un tránsito. Eh, hay algo en tu trabajo que me parece casi religioso en el sentido de... pero, pero sí, o sea, de alguna forma... yo veo tu obra y lo que estoy viendo es pintura religiosa. Te lo tengo que decir. Porque, porque aquí lo que hay es una especie de búsqueda de lo trascendente. Es decir, el cuerpo humano tiene que pasar una serie de rituales para que el espíritu humano alcance otro nivel de conciencia. Es decir, toda esta degradación corporal tiene que llevar a algo. Es decir, aquí hay un ritual. No sé si tienes que decir algo. No, claro que tengo que decir algo. Me parece muy bueno la pregunta, el análisis, me encanta usar la palabra religioso. Te respondo con una frase famosa de los años 60 de Timothy Leary y de todos los psicodelistas de esa época, que es quienes consumimos psicodélicos no buscamos escapar de la realidad, sino escapar a la realidad. Entonces, cuando hablamos de trascendentalismo en mi revista, no es una trascendentalidad
incorpórea, abstracta o supraterrenal, sino que es encontrarnos con lo que indefectiblemente somos. Sí, porque realmente cuando yo veo tus dibujos en conjunto, en un principio puede pensarse en pornografía, pero esto no es pornografía. No es pornografía en ningún caso. Aquí lo que hay es, digamos, una especie de escapismo del cuerpo humano dentro del organigrama social para trascender a otro lugar. Es decir, todos estos individuos cuyos cuerpos son sodomizados, maltratados, rotos, transformados, están buscando otro lugar. ¿Qué lugar están buscando? Eso definitivamente no podría responderlo porque no voy a ser yo el que va a definir las coordenadas de lo inapresable o de lo no descubierto, porque justamente no quiero convertirme en esos profetas. No quiero convertirme en esos profetas que yo mismo ridiculizo en mis dibujos. Pero está bueno, está bueno. Bueno, hemos hablado de tu estética, ya vamos un poquito cerrando porque estamos llegando bastante límite, pero hemos hablado de muchas cosas. Eh, Vamos simplemente a hablar de dónde vienen tus dibujos, porque una cosa que me fascina de tus dibujos es el detalle anatómico que llega casi a la autopsia. Y digamos, esa fijación por el detalle, si quieres, coméntame un poco a mí y a la gente que nos escuche, de dónde viene, digamos, esta estética y, y por qué. Mi respuesta puede sonar un poco surrealista, pero para serte muy franco y muy honesto, proviene de una sensación alienígena que he sentido de muy chico. Y cuando digo alienígena no me estoy refiriendo a una ufología de manual, ni mucho menos, pero proviene de la sensación de no sentirme parte, no de la humanidad, sino de la sociedad, y ver a la sociedad como un extraño. Entonces, las miradas y las perspectivas que hay en la revista, y insisto en esto, no solo mías, sino de decenas de eh, personas, artistas que han contribuido, es la mirada desde una persona rara, extraña en la sociedad, viéndola y analizándola y en un punto no comprendiendo por qué, por qué tiene que ser así, no entendiendo, no ubicándose. Es la voz de los inadaptados. Ya para terminar, tengo aquí una ilustración tuya. Un individuo agarra unos rollos de papel higiénico, alcohol para desinfectarse. Detrás hay pantallas con ojos y pregunta, ¿estás infectado? Eh, Me pregunta, ¿la infección en la sociedad? La infección es la sociedad. La sociedad es una infección. Y como insisto en esto, la sociedad es lo más antisocial que pueda haber. Es así de simple. Eh, si queremos hablar de construir una sensación de comunidad, de compartir, de generosidad, de ampliarnos entre nosotros, definitivamente la sociedad no es el camino. Pues la sociedad ha demostrado su fracaso una y otra vez infinitamente en la historia de la humanidad. Bueno, estamos ya cerrando esta conversación. Sinceramente, ya no me quedan más preguntas. Te voy a pasar simplemente el micrófono para darte total libre albedrío para que digas unas palabras de cierre. Sí, son instancias formales de una entrevista que mucho yo la verdad no sé qué acotar. Porque lo que está dicho en las obras. No puedo decir nada. La verdad, no tengo palabras.